Hoy no tenemos aquí a los representantes de la editorial La Moderna, pero son quienes han hecho en parte posible que este libro, que se ha fraguado por su autora pues en un ordenador, haya salido a la luz y pueda compartirse con todos nosotros. La Moderna es una editorial extremeña que tiene su sede en Cáceres, y esta obra, Una comuna en Caltanissetta, de Montserrat Abu-Malham, forma parte de los libros de Olimpia, que es una colección de narradoras y ensayistas secretas que podéis consultar en su web, y tiene títulos como Adolescentes en Barcelona, de Laura Freixas, Rebeldes, de Amelia Valcárcel, Yo vivo, de Elba Mosquetera, La mujer imposible, de Ana Pérez Cañamares, Huracán de negras palomas, de Azahara Palomeque, o Los augurios, de Irene Otero. Empezó la colección con Tengo la barriga cuadrada y la cabeza llena de lombrices, de Carmen Hernández Urbano, que tuvimos la ocasión de presentar también en la Enredadera hace unos años. Sin más, os presento aquí a nuestras acompañantes. La autora, Montserrat Abu-Malham, es mi señora madre, además. Y bueno, ya si no la conocéis, pues tiene un bagaje amplio como docente en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Estudios Árabes e Islam de la Facultad de Filología, y ha publicado ya también, aparte de libros profesionales, que tenéis uno allí, que es un tratado sobre la literatura árabe y la historia de la literatura árabe, sobre una tesis que ella defiende sobre qué es la literatura árabe y cómo se identifica. Y también durante toda su vida ha estado escribiendo, ha estado brujuleando con la escritura, y tiene ya varios títulos publicados. Muchos de ellos los hemos presentado aquí, porque claro, mi señora madre, entonces obviamente tampoco la íbamos a mandar ahí al Instituto de la Cazaba. Y bueno, esta es una de las últimas. Aquí ha presentado Dos extraños, Trapos sucios y Cuando el cielo era azul, y aquí tenemos la nueva obra, Una comuna en Caltanissetta, y la va a acompañar Milagros Salgada, que es mi segunda señora madre, porque nos conocemos hace mucho. Es la mamá de mi mejor amiga, que está por ahí sentada, no la voy a señalar porque entonces ya las vergüenzas se empiezan a hablar, pero gente cercana y de confianza, pero que también se presta generosamente a que podamos tener este acto y que lo disfrutemos entre todas. Así que, bueno, mucha suerte, muchas gracias, y contarnos de qué va Una comuna en Caltanissetta. Pues nada, se supone que empiezo yo, me parece, ¿no? Te Por toca, aquello sí, de... Sí, creo que te toca. te iba a presentar, pero ya casi no te presento. No, bueno, pero solo un poco más de coba, sí. Sí, te voy a dar más coba. Vale. Pues una cosa que yo creo que luego sí va a tener que ver en el asunto es que Montserrat nació en Tetuán, hija de madre peninsular y de padre libanés, con lo cual tenemos Tetuán, que está en Marruecos, pero entonces era protectorado español, y luego la cosa familiar, es decir, que ya se cuecen desde la cuna muchas cosas en ti que te van a dar luego mucho que pensar y mucho sobre lo que trabajar, creo. Y bueno, pues iba a decir lo de Escrito en la arena, pero me lo has chapado, porque yo diría que es el legado de tu vida profesional, ¿no? Es un libro maravilloso y de una sabiduría apabullante y muy interesante, no te deja ahí pegado diciendo, señor, cuánto tal. Y bueno, su producción profesional es tremenda, pero ahí no entro porque tampoco sé mucho del asunto. La parte, digamos, ya de las novelas y tal, cuando te lanzas a escribir novelas, empiezas con, ¿te acuerdas de Sherazad? Que es una joyita preciosa, que da muy moñas, pero ahí me ganaste para siempre jamás, y a tus pies de usted quedo, por esa preciosidad de 2001. Luego estuviste un tiempo a otras cosas y ya en 2016 cogiste carrerilla y pim pam pum, y también unos cuentos y premio y tal y cual. Pero si te parece, pues nos metemos con el libro, porque creo que hay telita para... Vale. Y como no somos mudas, pues lo mismo nos enrollamos demasiado. Sí. Y del libro yo diría lo primero que es memoria, sentimiento y sabiduría, que esos son los hilos con los que has tejido tu historia, y eso ya sabes de dónde lo he sacado. Y entonces
tú dirás, ¿no? Pero como semita que en parte eres y que a lo mejor en parte yo también, pues resuena mucho y está muy bien. A lo mejor en una primera lectura parece que la memoria sea lo que más peso pueda tener en el libro, ¿no? Porque al fin y al cabo te basas en la vida de una serie de mujeres y un hombre, y alguno más que sale por ahí, para contar sus historias. Pero al hilo de esas historias vas desgranando, a veces solo como pincelada, a veces entreteniéndote más, una serie de cuestiones que yo creo que son constantes a lo largo de tu producción literaria, ¿no? Supongo que de tu vida. Y ahí es donde metes sentimientos y sabiduría, entendiendo por sabiduría no la acumulación de conocimientos uno detrás de otro, sino otra cosa de la que nos contarás, ¿no? Un poco tu visión. Y entonces yo creo que ya para empezar podrías presentarnos un poquito a los personajes de la novela, ¿te parece? Sí. Bueno, los capítulos iniciales de este relato son precisamente presentación de personajes. La mayoría son mujeres que han tenido unas experiencias personales diversas. Hay alguna mujer casada, hay alguna mujer que se queda viuda, hay otras que viven felizmente en compañía, es decir, que hay mujeres de todo tipo, en todo tipo de situaciones, con hijos, sin hijos, con hijos con los que se llevan bien, con hijos a los que descubren y con los que no, en fin. Es decir, es un retrato de ejemplares sociales que todos hemos conocido a lo largo de nuestra vida. El punto es que estas mujeres, la mayoría de ellas, coinciden en algún lugar y ese primer lugar es el instituto, es decir, son compañeras de instituto, estudian el bachillerato prácticamente todas ellas juntas. Y entonces, bueno, pues esas cosas que se hacen a los 16, 17, 18 años, hay una especie de promesa de mantener el vínculo que se ha creado durante el bachillerato. Eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de mantener y muchos de nosotros lo hemos intentado a veces y solo lo hemos recuperado pues a los 25 años de haber terminado el bachillerato o a los 50 años de haber terminado el bachillerato. Y entonces ya las vidas son tan distantes y tan distintas que realmente pues simplemente recordar, ¿os acordáis de don fulano y de doña Mengana, profesor de matemáticas o de literatura? Es decir, ya no vuelve a haber un enganche vital con esas personas. Pero estas van un poquito más lejos, ¿no? Y montan un club, que lo llaman Club Mediterráneo, porque el arranque de su conocimiento se hace en Ceuta, es decir, en el norte de África, y bueno, pues ahí hay un toque, claro, de conocimiento personal y de experiencia personal, porque yo terminé mi bachillerato en un instituto, en el único instituto que había entonces en Ceuta. Y por otra parte, porque para mí el Mediterráneo es algo muy significativo, no solo porque he vivido y nacido cerca del Mediterráneo, sino porque mi padre y mi madre cada uno eran de una punta del Mediterráneo. O sea que, para que lo sepáis y no os deis por engañados, el Mediterráneo es mío por herencia. Es decir, que entonces, bueno, pues se me ocurrió que ese vínculo permanente pues podía ser el que le diera nombre a ese club mediterráneo. Como somos a veces muy defensores de nuestra propia experiencia, pues, y lo hacían desde una edad muy juvenil y demás, pues habían decidido que aquello era solo un club para chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues no se admitían caballeros. Un poco al revés que los clubes ingleses, ¿no? Y bueno, pues empiezan a andar y curiosamente cada una va por un derrotero, pero terminan dando vida a ese club. Es decir, ese vínculo aparece, se mantiene y se continúa y al final, por consenso de los miembros, aparece un caballero que es aceptado en el club. Muy bien aceptado y muy interesante además para el club.
para mí, o sea, también, además de lo que has dicho, ¿no? Se trata de mujeres, personas, porque luego entra este señor, más o menos de nuestra edad, o de, sí, de nuestra generación, y aunque tengan diferentes procedencias, estudios, vidas, tal, no sé qué, pues han vivido en la misma sociedad, si es que hay una misma sociedad, pero bueno, hay un ambiente general, ¿no? Que es el nuestro. Y también haces una especie de crónica de ese momento a partir de esas pinceladas de cosas que ocurrían entonces, de cosas que eran corrientes entonces, que no sé si piensas que siguen siendo, o sea, por un lado resultan muy chocantes, hay situaciones que se producían cuando éramos jovencitas, que ahora suenan a chino, como del 19 o por ahí, y realmente en el 19 a veces eran un poquito más modernos, según y dónde. ¿Pero se ha perdido todo eso seguro o queda ese posillo todavía? ¿Está tan desaparecida esa generación? Aunque estemos vivas. La generación no está desaparecida. Estamos vivas, al menos sí. de momento, un poco de cuerda nos queda todavía. Pero sí hemos vivido un mundo concreto que es el que yo conozco. Es decir, yo no soy nada partidaria de la ciencia ficción ni de las distopías y por lo tanto no me da por inventar mundos que no conozco. Lo que sí me da es por seleccionar aspectos del mundo que conozco que me parece que son significativos y que creo que esencialmente han cambiado. En otra de mis novelas, en la de Cuando el cielo era azul, la idea era un poco que a nosotros nos habían educado en lo colectivo, con sus sombras y sus luces, porque lo colectivo era en muy mucha medida estar sometido a la mirada vigilante de los demás y entonces comportarse de una determinada manera, incluso excluía a la familia del entorno social, ¿no? Pero también había un sentimiento de pertenencia a un grupo amplio y no ibas por la vida, y eso yo lo noto mucho, lo puedo contar de una forma anecdótica. Yo pensaba que cuando ya fuera yo mayor, que lo soy, pues que me iban a ceder el paso en las aceras, por ejemplo, ¿no? Y mi sorpresa ha sido que si no me aparto a tiempo, se me llevan por delante. Y yo vivo en una ciudad muy hermosa, con avenidas muy amplias, pero mi barrio tiene las aceras estrechas y las calles estrechas. Y yo he estado en riesgo de que me atropellara un taxi eléctrico, estos que no hacen ruido, porque me he bajado de la acera porque he visto que me embestían, ¿no? Entonces, ese sentimiento de pertenencia, del respeto al espacio de los demás, del cuidado, del trato a los demás, eso era era una cosa que nos inculcaban, el no aprovecharse de cosas. Por ejemplo, en la educación de los niños, a los niños nos llevaban mucho de visita, ¿no? Vamos a ver a doña fulanita. Y tú decías, madre Dios, horror. Qué turrada. Pero nada, te ponías tu vestidito y tus zapatitos de charol y tal, y te acompañabas a tu madre a visitar a doña fulanita. Y la advertencia era, siéntate bien, no balancees las piernas. Y si te ofrecen algo, di primero, no gracias. Y si insisten, coge lo primero que haya más cerca en el plato de ti. Es decir, nada de aquello de hacer así al petit choux de chocolate, que era el que realmente tú ya le habías echado el ojo nada más llegar a la visita. No. Eso no se hacía. Entonces, bueno, quiero decir que ahora los niños tú pones un aperitivo, las aceitunas desaparecen antes de que se sienten los mayores a la mesa, pongo por caso. Y mis nietos son de los que están bien educados, que conste. Pero bueno, frente a una aceituna se acabó la educación. Entonces, esa realidad yo creo que ha cambiado, y sobre todo ha cambiado en cosas serias, ha cambiado en el sentido de que habíamos llegado en un proceso de mucho trabajo a
que determinadas cosas no eran posibles, no eran objeto de burla. Por ejemplo, la disminución física o psíquica de alguien, las tendencias sexuales de la gente, esas cosas no eran el color de la piel, toda una serie de cosas. Y en el último tiempo eso se está recuperando de una forma galopante. Es decir, el tachar a alguien, el señalar a alguien, por lo menos por parte de una sección cada vez más creciente o por lo menos más ruidosa de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas están un poco reflejadas ahí, no como una arenga, evidentemente, pero sí como una reflexión de que los tiempos cambian y en unos sentidos van a mejor y en otros sentidos van a bastante peor, ¿no? Y lo que ya se había logrado, pues sufre un retroceso. Sí, es que, bueno, volveremos sobre ello a lo mejor, ¿no? Pero otra cosa que sí me gustaría tocar antes de entrar en otros asuntos es que casi todas, no todas, las miembros del Club Mediterráneo son docentes. Tú eres docente. Yo soy docente. Es decir, la docencia implica muchas cosas y desde luego tiene mucho peso en ti, en tu pensamiento y tal, y bueno, tiene mucho peso para todo. 4 cositas sobre... Bueno, evidentemente ya he dicho que yo hablo de lo que conozco, no de lo que no conozco, ¿no? Y bueno, chicas que estudiamos bachillerato en mi generación, a veces terminaban el bachillerato, no iban a la universidad, un porcentaje alto iba a carreras de letras y un mínimo iba a carreras de ciencias. Y entonces, bueno, pues ese es el mundo que yo he conocido y yo he tratado. Evidentemente, a mí me pilló el momento de la democratización de la vida universitaria, por ejemplo, y entonces, bueno, pues ahí se plantearon muchas realidades que nos obligaron a tomar posiciones, a pensar la enseñanza de otra manera, porque habíamos padecido unos maestros, a veces muy competentes, otras no tanto, que eran unos dictadores, y el alumno era alguien que estaba allí sentado en el banco y si aprobaba por su cuenta bien, y si no, pues allá él, ¿no? Entonces, esa distancia con el maestro, con el profesor, con el catedrático y tal, pues se fue acortando, ¿no? Se fue acortando y nosotros la cortamos. Yo muchas veces de broma lo he dicho que claro, los alumnos de mi especialidad venían sin saber ni hacer la O con un canuto, es decir, no conocían el alfabeto árabe, eso para empezar. O sea, que empezábamos desde parvulitos, ¿no? Pero claro, eran gente adulta, entonces tampoco los podías tratar, ven aquí, claro, que te llevo la mano y tal, no se podía hacer eso. Entonces, y para que te entendieran, yo he dado muchas clases en árabe, porque eran clases de práctica, de audición de árabe y tal, y eso es muy difícil en un medio en el donde casi que no había gente árabe-parlante, ¿no? Entonces yo lo he dicho muchas veces que me ha faltado hacer el pino con las orejas en árabe y que además me ha faltado llevarme a los alumnos a merendar a casa, ¿no? Porque estábamos completamente volcados en ellos, ¿no? Pero yo he vivido también la degradación en los últimos años de la relación profesor-alumno y sobre todo la relación de la institución con los miembros que forman parte de ella. Entre la derivación hacia las universidades privadas, que de alguna manera han saturado el mercado de licenciados, de titulados, pues a veces con unos niveles muy bajos, ¿no? Pero claro, en la universidad pública tampoco te podías poner sumamente exigente, ¿no? Primero porque tenías cada vez menos dotación económica para hacer cosas, y por otra parte porque la competencia con los otros, claro, te ponía a ti de hueso, y toda esa gente todavía huía más, el que podía huía más de ese ámbito, ¿no?
Entonces, bueno, yo hablo de la enseñanza y de los docentes porque es lo que conozco, ¿no? Bueno, pues en algún momento la relación con estos personajes se establece un poco desde la experiencia de ser enseñante. Pero luego yo estuve a punto de ser docente en instituto, en enseñanza secundaria, pero bueno, el azar me llevó por otro lado y terminé en la universidad. Pero muchas de mis compañeras eran de secundaria, con lo cuanto yo he ido también viviendo por persona interpuesta el proceso de crecimiento y deterioro de la enseñanza media, ¿no? Y la desesperación de muchos docentes de la media con el nivel de los estudiantes y sobre todo con el interés del estudiantado, ¿no? Es decir, desde el momento en que hay una enseñanza obligatoria, estricta, hasta los 18 años, que a mi modo de ver es una barbaridad, pues te encuentras con toneladas de gente que está allí porque le obligan a estar allí y está haciendo banco, no le interesa nada lo que explica el profesor de geografía universal o lo que quiera que sea. Veo con gusto que la enseñanza profesional está empezando a tomar un cierto auge y hay mucha gente que opta por ella porque luego eso le permite acceder a estudios superiores, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser el proceso, o sea, pero en fin. Entonces, bueno, pues todo eso, todas esas reflexiones mías están detrás un poco de cómo se comportan o cómo se administran estos personajes docentes. Otra cosa que tiene mucha importancia, creo, en toda tu obra son, por ejemplo, en Trapos sucios, yo creo que es casi lo más señalado, son lo que podríamos llamar marcas de nacimiento, bueno, el peso de la familia en la personalidad que vamos desarrollando, en la forma de movernos en el mundo que tenemos. Sí, claro, evidentemente. Esa familia tan, quiero decir, bueno, pues cualquier programa que veas o cualquier cosa, la familia siempre es como tal, que sí, que no seré yo la que diga que la familia no tiene... Pero la familia también hace mucho daño, sí. Hace mucho bien, hace mucho daño, no es un... Hay familias creadas, no familias de nacimiento, y ahí entras. Claro, para mí, bueno, también hay que contar con que yo soy hija única, ¿eh? Es decir, que yo no tengo un arropamiento de hermanos que podrían ser mi club personal, ¿no? Mi club personal son mis amigos, ¿no? Amigos barras, que en algunos casos son pues, como mi familia, ¿no? Es decir, que están ahí y son pues la familia de elección, ¿no? Entonces, esta novela es un canto a la familia de elección, ¿no? Es decir, cómo esos amigos que están presentes en tu vida a lo largo de toda tu vida, pues son tu elemento salvador, son tu vínculo con la realidad, son tu reserva afectiva, ¿no? Claro, ahí querían... porque si tratas lo de la omertá en las familias, los silencios, las cosas que no se cuentan, lo que hay que hacer, el honor es muy importante. ¿Eso crees que ha desaparecido? ¿Sigue de alguna manera? No lo sé, yo creo que se ha aminorado bastante, pero en una generación como la nuestra, sobre todo esas clases medias más o menos acomodadas, pero que no llegaban a ser pudientes, sino que eran pues funcionariado, sí. Hijos militares y sus familias, pues eso, pequeños comerciantes más o menos ubicados, pero no el dueño del Corte Inglés, en fin, gente de clase media acomodada, pero sin despilfarros, ¿no? Pues ahí se daba mucho esa... Yo creo que era un poco el miedo al que dirán. Claro, ¿no? Las apariencias. Entonces, las apariencias, guardar las apariencias, qué cosas producen desdoro al conjunto y demás. Pero yo creo que eso era más una influencia de lo social, de una época, como la dictadura, por ejemplo,
en que había un silencio sobre determinadas cosas porque no estaban vistas bien, que hubiera habido en la familia un determinado tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso producía ese tipo de cosas. Yo creo que eso ahora no es tanto. Lo que sí persiste, yo creo que es muy común en todas las familias, la mitología familiar, ¿no? Los mitos familiares. Ay, la abuela fulanita, pues no te puedes imaginar cómo era aquella mujer y tal. Para lo bueno, para lo malo. Era una bruja, estaba todo el mundo, el pueblo estaba aterrado con aquella mujer, salía a la calle y todo el mundo cerraba la puerta. Bueno, pues eso es una mitología, porque hay que tener, pues, cualquier familia que se precie, tiene que tener un santo y un pirata, ¿no? Y entonces, por resumir, entonces hay que tener pues a un pariente sumamente sacrificado, aquella mujer que lo dio todo, aquel hombre que pobre se fue allá a la quinta puñeta a buscar dinero para su familia y tal igual, y otro que era un bala, un sinvergüenza, que tuvieron que hacerle un proceso. Simpático, a ser posible. Que era simpaticísimo, se llevaba a las señoras y a los caballeros de calle, en fin, todas esas mitologías son muy comunes en las familias, ¿no? En mi familia, desde luego, en la de mi madre, desde luego, y en la de mi padre también. O sea, en la de mi padre hay unos héroes de estos rutilantes, desde un asesino famoso, pero por venganza, lo cual dentro del mundo árabe es un tinte de honor, ¿no? Es decir, y pues, a ver, bueno, esta es una historia muy, muy bonita que os la cuento ahora, pero no tiene nada que ver con el libro, pero era un tío abuelo de mi padre que en una determinada edad, esto también era muy frecuente en el Oriente Medio, sobre todo entre los cristianos, que a una cierta edad, cuando ya se consideraban muy mayores, a los 50 años, por ejemplo, pues se retiraban como eremitas a lo alto de un cerro y allí hacían una vida de penitencia, de oración, de contemplación y de tal y cual. Bueno, hubo una refriega en la familia con otros de otro grupo que no eran de la propia comunidad cristiana, por los drusos normalmente. Los cristianos maronitas de la montaña donde vivía mi padre se peleaban con los drusos y hubo un rifirrafe y mataron a uno de la familia. Claro, se reunió el consejo familiar y a ver a quién le tocaba ir a matar al asesino, como venganza. Y entonces, bueno, pues venga de discutir, se ponían de acuerdo, no, yo no puedo, tengo hijos pequeños, no, yo me arriesgo a... El eremita. Claro. Y entonces, de repente, el eremita aparece en una de aquellas reuniones, abre un saco, tira la cabeza del muerto y dice, ala, dejad de discutir, y se vuelve a su oración, ¿no? Entonces, bueno, pues... La familia. En fin. El mito familiar. Podéis usarlo, ¿eh? Si alguien quiere escribir un cuento sobre esto. Había una vez un libanés, pues eso. Pues ahora no sé, porque claro, quería así muy de pasada y tal, pero una de las protagonistas o de los personajes importantes de la novela sufre malos tratos y habla de ello de una manera que al principio, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Y ella cuenta que cuando era muy joven y estaba prendadísima de su marido tan guapo, que era el más guapo del mundo, y no se lo podía creer porque ya no era tan mona, y cuando él la trataba mal o se enfadaba, casi le daba orgullo, dices, porque se sentía, o sea, él se enfadaba porque la quería mucho. Sí. Y entonces era un interés especial hacia ella. Luego va cambiando, claro, porque sí, la edad le... Parece que tal. Le va abriendo los ojos. Le va abriendo los ojos, pero claro, es una cosa muy tremenda porque... Bueno, eso es un homenaje encubierto. Es un hecho real que se da, pero es un homenaje encubierto a otra historia. Yo cuando tenía 14 o 15 años me bañaba en una playa que habréis oído ahora en televisión, la playa del Tarajal, que es por donde se cuelan los marroquíes que saltan el muro y nadan por el espigón para meterse y tal. Entonces era una playa estupenda, estaba la aduana igual, pero no había este problema y entonces íbamos a bañarnos al Tarajal, que era lo que pillaba más cerca de mi casa. Y en el Tarajal se habían instalado una familia de pescadores, se instalaban en el mes de junio y estaban pues hasta final de septiembre allí,
pescando voladores. ¿Sabéis lo que son los peces Sí. voladores, no? La familia de los bonitos y tal. Bueno, pescaban peces voladores y los secaban. Y entonces a mí me enseñaron a limpiarlos, a salarlos, a colgarlos para que se secaran. Y entonces yo me lo pasaba a bomba, sin que se enterara mi madre, claro, porque una señorita no hace esas cosas. Entonces, bueno, pues resulta que un día me encuentro a la nuera, porque eran el padre, la madre, el hijo y la nuera. Los que estaban allí todo el verano dormían allí, vivían allí y demás, se habían montado una especie de cabañita y tal, y vivían allí. Y me la encuentro una chica aquella, que era bastante mayor que yo entonces, pues yo tenía, pues eso, 14 o 15 años, y esta chica tendría 23 o 24, o sea, muy mayor ya. Muy Mayor, vale. Y entonces me la encuentro un día llorando a lágrima viva. ¿Qué te pasa? Que mi Antonio no me quiere. Chacha, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué no te va a querer tu Antonio? Que mi Antonio no me quiere, que mi Antonio no me quiere y que yo estoy desesperada. ¿Y qué te ha hecho? ¿Que no me pega? ¿Que hace mucho que no me pega? Sí, sí. Sí, es que esas cosas Digo, que pues suenan debe ahora estar chino. pegando a otras, no lo sé, porque... Y claro, a mí aquello me dejó pasmada, o sea, completamente fuera de... Y no supe qué decirle, pues hija, cuánto lo siento, te habrá parecido, ya te darán una torta en cualquier momento. Me faltó decirle, total, que era un poco un homenaje a la situación aquella. Madre mía. Bueno, otra cosa que pasa por el libro a lo largo y todo el tiempo no son la relación en general. Primero, mi sensación era que todas habían tenido en general malas relaciones, menos Victoria, que bueno, si se casa con el que quiere y tal. Lo que pasa es que el hombre se muere, pero eso no es una mala relación, es una mala fortuna. Es una mala pata. Exactamente, pero no. Luego están estas Sonsoles con Mini, que les va fenomenal. Pero bueno, en general, el desamor, Sí, el desengaño... bueno, también he hecho allí un guiño, digamos, porque también hay en el entorno parejas conocidas de lesbianas que son fidelísimas y que llevan 30, 40 años juntas, mientras que parejas hetero pues fracasan estrepitosamente. Y de mi generación, por ejemplo, muchas en la edad madura ya, ¿no? Sí. Porque de repente, esto le pasa mucho a los varones, lo siento, pero que de repente tienen miedo a morirse y miedo a envejecer, y entonces tienen que buscar una novia joven que les recuerde cómo eran ellos hacía 30 años. Y entonces, bueno, pues hacen el canelo, claro. Pero bueno, allá ellos, o sea, cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Y entonces bueno, pues hay muchas parejas hetero que sufren este tipo de cosas, ¿no? Mientras que el contrapunto lo da una pareja de lesbianas que se conocen desde el instituto y que llevan 40 años y que han vivido todo un periodo larguísimo sin poder casarse, ¿no? Claro, y entonces, sobre todo bastante escondidas. No, es curioso escondidas, ¿no? Y además la gracia de estas lesbianas es que son hijas de militares. Y entonces es como una revancha a las fuerzas armadas. Sí, que lo comentas, ¿no? Que a ellas les va bien, ellas siempre, pero claro, escondidas. Pero sí, escondidas. Pero bueno, estas dos pero solteronas, era más fácil, que era donde quería, claro. Que viven juntas. A eso iba, a eso iba. Mucho como las cuñadas que viven juntas porque se muere el marido que las vincula, ¿no? El hombre que las vincula, y viven toda la vida juntas y dices, bueno... Que les era más fácil si eran mujeres, parecía que la gente entendía que vivieran dos mujeres, no iban a estar solas, porque son mujeres... Cosa que no se aceptaba para los hombres, porque... No, el hombre puede estar solo, tal, en fin, no, bueno. Sí. Pero a lo que iba con esto de las malas relaciones es que eso te lleva a plantearte qué haces con el dolor de vivir. Porque hay muchas salidas, no solo una. Y entonces, entre ellos comentan las posibilidades que tienes, vale, la vida en un momento o en otro, o todo el tiempo, depende de la suerte que tengas, te va a dar. Pero hay distintas respuestas y eso lo trabajan mucho, le dan muchas vueltas y vas y vienes y es muy bonito, ¿no? Porque
que no es 2 más 2 igual a 4 por narices, Sí, ¿no? no, bueno, ahí tenemos la suerte, puede ser 22. Yo, pero... yo tiendo a ser de natural optimista. Cada vez me cuesta más trabajo ser optimista, pero no porque... Pero no cejas. No cejo, no. No, porque la verdad es que la Claro. realidad nos machaca muchísimo, ¿no? Y sobre todo anímicamente. Y eso ya a determinadas edades, cuando has hecho un recorrido largo y tal, y piensas, bueno, ya la paz de la jubilación, y te encuentras con que el mundo se empieza a poner patas arriba, volviendo a la barbarie, pues eso deprime mucho. Pero yo no me dejo, procuro no dejarme. Y entonces mis personajes tampoco se dejan. Eso se, ¿no? se Mis ve personajes no se dejan. todo el tiempo. Y sobre todo me parece que lo importante es encontrar salidas en el aprendizaje. Es decir, si algo bueno tiene el dolor, el sufrimiento, los errores cometidos y demás, es que aprendes de Y ahí eso. vamos a la sabiduría. Claro, y de ahí vamos a la sabiduría. Claro. Si no aprendes, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si aprendes, pues entra, no digo que en estoicismo, porque digo que yo no soy nada estoica, soy más bien apasionada y más bien rebelde y más bien contestataria en muchos aspectos y no me conformo con facilidad. Y eso hace también que sea optimista, porque pienso que se puede remover el asunto y todas esas cosas, ¿no? Pero yo les doy esa salida a los personajes de que pueden encontrar una vía. Y generalmente la vía es la vía del humor. En muchos casos es salidas hacia el humor. Es decir, darle una vuelta a la situación y pensar qué ridículo tan espantoso ha hecho esta persona que me ha estado haciendo la puñeta toda la vida, ¿no? Para terminar muriéndose a lo tonto. Y sí, porque son lo que yo llamo vidas desperdiciadas, ¿no? Gente que ha estado jorobando al que tiene al lado, que vive para él, y sin embargo no se ha dado cuenta de eso y ha ido por aquí y por allá sin saber qué pared tocaba, y al final pues se enferma como cualquiera y se muere de golpe y se ha perdido la vida. Y entonces la pareja o la mujer que ha vivido esa situación y demás, pues encuentra una salida en un humor simbólico, ¿no? Como el comprarse un sombrero con velos. El sombrero, ¿no? eso lo quería, pero yo creo que es mejor no destriparlo, pero es buenísimo lo del sombrero y sí, yo y el estoy muy teatro de la satisfecha vida. de eso, ¿eh? Sí, no me extraña, no me extraña. Tengo que deciros que me quedo muy logrado. Pero estaba... Siento muy satisfecha de ello. Sí. Abre, No, cierra, pero luego también ¿sabes? pasa con los hijos, ¿no? O sea, tú Sí. estás sumida en un dolor, por ejemplo, esta viuda que se queda de repente, pues esta se casa muy jovencita y demás, con el hombre de su vida, que es un encanto de hombre, que le hace la vida muy agradable y demás, tiene 3 hijos estupendos en principio, pero a todos la pérdida repentina del padre los descoloca y entonces ella, encampanada en su propio sufrimiento, no se da cuenta de lo que ha afectado la muerte de su padre a sus hijos. No puede reaccionar. ¿no? Y entonces ahí hay una desconexión con los hijos y cada uno sale por donde puede, generalmente por malos lugares, ¿no? Malos sitios. Y entonces, bueno, pues el aprendizaje de todos ellos a lo largo del tiempo para reconducir sus relaciones, ¿no? Y como me gustan los finales felices, pues les sale bien la jugada, claro. Ala, lo destripa. No, es que Ahora, hay otras que no salen bien. Claro, no, pero al hilo de eso, y me salto ya lo que me aburros, pero es que es muy díscola, que yo creo que te atreves con una cosa que tampoco es tan común, que es las reacciones de algunas de estas madres que acaban mirando por ellas. Porque, digamos, el paradigma lo que dice es que una madre lo que tiene que hacer siempre, aunque se tenga que prender fuego, es algo que beneficie a sus hijos. Y hay 2, sobre todo Adriana, que se da cuenta de que es inútil. Nada que hacer, o sea, no ve el camino y entonces busca su camino, hombre, con la esperanza y el deseo de que aquello se reconduzca, pero no se inmola. No. Ella sigue su vida. Sí. Y eso es bastante original porque y desde una madre. Pero bueno, si seguimos,
con lo que iba a enlazar Bueno, antes... es otra claro, forma de sabiduría. Claro, claro. Es decir, que, claro, que el de repente claro. darte cuenta de que tú has estado trabajando para el enemigo, ¿no? Y de repente decir, ya está bien, se acabó, ¿no? Claro. O sea, no quiero, ya no quiero más. Pues eso Claro. es un acceso también a un reconocimiento propio y, por lo tanto, a un autoconocimiento. Claro, porque hay veces que hay caminos que muchas de ellas se hacen esa reflexión hacia el final, ¿no? Caminos que han escogido de ser la más buena, la más sufrida, la más tal, implicaba también, bueno, una lo hice directamente, que era un acto de soberbia, en el fondo. O sea, yo voy a ser, o sea, tú eres el malo, va a quedar clarísimo, no voy a mover un dedo para que dejes de serlo, tampoco tenía por qué, pero bueno, y yo voy a ser la buena. Y ese camino, al final, ella misma es consciente y dice, en fin, a lo mejor no somos tan distintos, cada uno en su estilo, muy distinto el estilo. Pero un tema que a mí me gusta mucho y que está ahí, de vez en cuando salta... Os habéis dado cuenta de que se la ha leído, ¿eh? No es de los que hacen una A presentación. ver, qué nervios. Hace una presentación así leyendo las solapillas. Se la ha leído la muchacha. No, lo he leído con mucho interés, ya lo sabes. La felicidad. La felicidad, que hay un punto que dices que esperamos la felicidad que llegue ella a nosotros. Y se nos van pasando las alegrías. Desarrolla. Pues es evidente. Es evidente. Es que eso está... Es evidente. Vamos a ver, es evidente. No sé si es evidente, pero para mí lo es. Es evidente. Que tienes aspiraciones que son muy, digamos, muchas y muy grandes. Muy legítimas y muy convenientes, porque vivir sin aspiraciones pues es un horror. Pero muchas veces cegados por ese más allá, que cuando yo tenga, cuando yo pueda hacer, cuando yo... Sí, siempre en otro momento y, tal, y lejos. Siempre es en otro momento y lejos, y resulta que tienes a tu alrededor una realidad amable que la has construido tú en buena medida también, que has participado de ella, pero que no la disfrutas porque están con el ojo puesto allá lejos, que vete a saber, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que parte del acceso a la sabiduría pasa por ahí, ¿no? Reconocer el valor de lo presente, que es de donde estamos. Claro. Porque el pasado dio muy buenas, se fue. Ya está hecho. ¿Qué pasa mañana? Allahu a'lam, dicho en árabe, ¿no? Solo Dios lo sabe. Y entonces, ahora. Pues el ahora y el ahora tiene muchas satisfacciones. Y hacer alto en el ahora, ¿no? Hacer alto en el ahora. Pues hacemos un alto en la cosa esta así como ya tan... Y los viajes también están, y además los viajes luego dan de sí para otras cosas, pero Fernando, sale ya el chico, viaja, conoce muy bien dos partes del mundo que evidentemente tú conoces muy bien y que tienen un interés bárbaro, que son, ¿cómo le llamaríamos? Próximo Oriente, pero es que es más allá, sí. Y Centroamérica. Sí, bueno, claro, ya os he dicho y repito, tercera vez, que yo hablo de lo que conozco y pongo a los personajes en lugares que yo soy capaz de describir o que me han suscitado también algún tipo de reacción personal, que se la pongo al personaje, evidentemente, es el personaje el que experimenta eso que yo he conocido. Entonces, bueno, este Fernando es un tipo muy cabal en serio en sus planteamientos personales, y que, bueno, pues que estudia una carrera y que quiere proyectar esa carrera en el Oriente Medio, porque es una carrera de árabe, ¿no? Y quiere proyectarla en el Oriente Medio, y efectivamente se marcha a Oriente Medio y consigue un nivel de árabe muy bueno, y que, en fin, el hombre progresa en ese sentido, pero como pasa con tantos hombres brillantes y mujeres brillantes que se van fuera, vuelven a la universidad y se encuentran a 2 o 3 mediocres ya apalancados en la silla y que no le dejan entrar a nadie más. Y este hombre brillante pues se tiene que buscar la vida por ahí donde sea. Y curiosamente entra a trabajar en una red de corresponsales de
de periodismo, pero en vez de mandarlo como experto al Oriente Medio, lo mandan a los países del Este. Cosas de estas que hacen las agencias, pues ya es que saben mucho de aquí, a ver si te enteras de algo de aquí y nos lo transmites, ¿no? Y entonces este hombre aterriza allí y claro, se ve obligado pues, a aprender una lengua diferente, a contactar con gente diferente, a andar por un mundo que no es el suyo, ¿no? Y bueno, pues tiene ahí una serie de experiencias, pero ahí tiene una experiencia traumática que no os voy a contar porque si no os explico la novela. Tiene una experiencia muy traumática y entonces deja que el país, se vuelve a España, pero claro, tiene que seguir trabajando. Y curiosamente, como sabe muchos idiomas de lo más peregrino, pues entra a trabajar en una cadena hotelera. Y lo mandan a Torremolinos o Marbella, no me acuerdo dónde lo puse, pero vamos, en la Costa del Sol. Sí. En la Costa del Sol, de director de un hotel. Y entonces, pues ahí empieza otra parte de su vida. Y en esa experiencia de la cosa hotelera, los dueños del hotel quieren poner sucursales en Centroamérica y dudan si en Quintana Roo, en México, o en Guatemala, en el lago de Atitlán, por poner dos sitios que son turísticos. Y entonces, pues este hombre viaja varias veces por ese espacio, esos espacios, y cuenta sus impresiones sobre lo que se encuentra allí, ¿no? Y bueno, pues los viajes para mí tienen mucha importancia. Yo he tenido la suerte de viajar mucho. Yo soy producto de viajes, que ahora se llaman emigraciones. Y entonces, bueno, pues el viaje me parece no solo un elemento literario de primer orden, desde Ulises para acá, como también como una vivencia, siempre que no viajes con halcón. Por ejemplo. No. Por ejemplo. Y luego además es que has escogido dos sitios, o la vida te ha escogido dos sitios, o lo que sea, que tienen mucha enjundia, ¿no? Porque no es, vale, puedes ir a Viena a ver los palacios, pero yo creo que sería otra cosa. Cuando te vas a Oriente Medio, y aquí, perdona, es que voy a ser un poco así, te vas al mundo semita, y te importaría decirnos, ya que has sido profesora 3.000 millones de años, porque se oyen cosas muy peregrinas guapa sobre los semitas, ¿no? Que parece que ahora... No, sí, ¿Quiénes son los semitas, hija, por Dios? Los semitas son una forma de clasificación propia del siglo XIX, que no sabían cómo llamar a unos pueblos que tenían lenguas comunes y que habitaban un espacio común. 2 puntos. 2 puntos. Sí. Y estos pueblos eran los restos de pueblos arameos, de habla aramea, los árabes, que tal, y los pocos restos de judíos que vivían en el Oriente Medio en el siglo XIX. Entonces, bueno, todos ellos pertenecen a esa área del Oriente Medio y tienen lenguas cercanas. En esa época los lingüistas estaban muy empeñados lingüistas y antropólogos estaban muy empeñados en encontrar a los padres fundadores. Pensad que es la época del nacimiento también del nacionalismo y de toda una serie de cosas, de las identidades nacionales y tal. Estaban muy empeñados en encontrar el padre fundador de cada una de las razas, que ellos llamaban razas del mundo. Pues sí, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe. Entonces, bueno, pues ¿quién mejor que Noé? Es decir, alguien muy antiguo que tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y adjudicarles a cada uno de esos hijos la descendencia de uno de los pueblos, ¿no? Los camitas, los jafetitas y los semitas. Y los semitas pues, fueron aquellos que estaban en esa zona. Entonces a mí el semitismo y el antisemitismo a eso iba. Me parece un asunto de apropiación indebida. Es decir, tan semita es un judío de allí, que haya permanecido allí, por eso. No un ashkenazi, no alguien que ha nacido en Centro Europa, Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia o donde quiera que, o Rusia, sino no que sea del Irak o de... Esos sí son
semitas, hablan una lengua semítica. Los judíos contemporáneos han adquirido esa lengua como identidad nacional, pero no es su lengua madre, esa es otra cosa. Y bueno, y los árabes, desde que hay noticias de la existencia de ese tipo humano en aquella zona, pues eso ha sido siempre semitas, no han sido otra cosa. No han sido otra cosa. Entonces los semitas fetén, podríamos decir, son los árabes. Los antisemitas, pues son los que van en contra de los árabes. Entonces... Bueno, apropiación indebida, vale. Apropiación indebida. Vale, era solamente pin y ya está. Eso pasa luego, por ponerle nombre a las cosas. Sí, es muy peligroso. No y poner rayas. No enterarse de lo que significa ni de dónde procede. Joder, en fin. En fin. Luego, del viaje al Yucatán, a mí me hace... Bueno, al Yucatán y alrededores... Me suscita también así la historia de Rosendo, de don Rosendo, pues un señor que ayuda a Fernando a encontrar sitios buenos para los hoteles, no sé qué, y cuenta a Fernando que le parece que don Rosendo ha salido directamente de uno de los relieves de cualquier pirámide maya, ¿no? Y entonces se lo comenta y don Rosendo dice que él de indio no tiene absolutamente nada. Y entonces esto me lleva a lo de las identidades que ya hemos comentado. Como hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Porque un señor puede tener pinta de azteca y decir, o de maya, mejor, que no tiene nada de sangre pun, que él es más blanco que nadie, y al revés, gente que no tiene ninguna vinculación genética, digamos, con, yo qué sé, con los incas, y conozco el caso, sentirse absolutamente masacrado por los españoles, que tal, que cual, siendo que sus padres habían nacido en Cataluña. Tengo que decir que la cosa de la identidad es muy tremenda. Sí, y está muy condicionada. Primero, la identidad es una construcción. Eso para empezar. No hay identidades cerradas con las que clasificar a la gente. Claro, ¿de dónde? Sí. Pues eso. Y son múltiples, además, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama el libro de Amin Malouf, el de las identidades peligrosas o algo así? Que es maravilloso. Asesinas, gracias. Bueno, solo... Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guatemala, donde la población maya es mayoritaria y luego hay una pequeña colonia, digamos, una pequeña porción de la población que es la que llaman ladinos, que son los que son descendientes más o menos de españoles, pero donde también predomina muchísimo los rasgos indígenas, son muy fuertes, pues esa parte de ladinos reniega de ser maya. Pero, claro, el personaje de don Rosendo, aparte de tener un nombre español, digamos, y cristiano, pues tiene dos apellidos mayas, ¿no? Entonces, bueno, pues es por parte de padre y por parte de madre indígena, y en su físico es evidente que es indígena, ¿no? Que además es muy curioso porque no sé si os habéis fijado, habéis tenido ocasión, pero hay que fijarse porque, y si habéis ido al museo alguno de antropología en Ciudad de México, que está por razas o por culturas que se suceden en el dominio del territorio, luego sales a la calle y vas reconociendo, anda, un olmeca, o sea, son tipos físicos que se mantienen. Y da la impresión de que esa escultura, que es una escultura muy abigarrada, muy deforme a veces, ¿no? Que es una idealización, pero sí, no. No, ni siquiera una idea, es una complicación, sí, ¿no? Es un barroquismo fuerte, pues resulta que es que esa gente sigue andando por la calle, ¿no? Pasa también mucho en Egipto también pasa, ¿no? Ves a de estos que andan de canto, luego ya andan de frente, pero son iguales, ¿no? Son idénticos. Entonces, pues la identidad biológica se mantiene. Ahora hemos sacado, porque tenemos una reunión familiar y hemos sacado fotos antiguas de ancestros hasta finales del 19
y resulta que reconocemos en personajes a los que hemos conocido a nuestros sobrinos, nietos, cuñados y demás de hoy, ¿no? Es decir, se han ido mezclando. Ah, mira, de aquí para arriba esta es igual que fulana. Anda, pues es verdad. Y de aquí para abajo es igual que Mengano. Anda. Y entonces se nota en una familia muy extensa, muy, muy larga, con una larga trayectoria conocida, cómo se mantienen los rasgos año tras año, siglo tras siglo, ¿no? Bueno, pues en las culturas sucede eso. Lo que pasa es que hay una influencia en la que está muy mal visto ser indígena. Entonces ahí hay un concepto, lo mismo que bueno, tú sabes que nosotros vamos a Guatemala casi todos los años a trabajar en un hogar para niñas, ¿no? Las niñas aquellas no se querían vestir de corte y huipil ni por soñado. Y entonces, no, porque yo no soy indígena. Entonces, no soy indígena. No, es que yo no soy de corte. Bueno, pues nada, hija, no te pongas el corte. Y se ponían vaqueros, que les caen como un rayo, porque el cuerpo no acompaña. Entonces, son chaparritas uy, que se sube. Son chaparritas y demás, y el cuerpo, la parte superior, el tronco, es muy ancho y demás. Entonces se ponían una camiseta y eran como una pirámide, ¿no? Así para abajo. En cambio, cuando se visten de corte, la falda es simplemente una tela enrollada, que se la cogen con un cinturón anchísimo y muy rígido, y claro, todo aquel abullonamiento de tela les hace cadera. Los huipiles suelen tener muchos bordados por esta zona, lo cual disimula lo tochas que son de tronco y proporcionan la figura. Bueno, pues yo se lo decía, que esto está pensado de hace muchos años, que esto responde a una estética que favorece a las mujeres porque suple lo que podríamos llamar defectos físicos y los reconduce para que tengáis una... Miraban así. Pero bueno, luego al final lo hemos conseguido, al cabo de 10 o 12 años lo hemos conseguido porque tuvieron una psicóloga que iba de corte y entonces, gracias al señor Ruti, pues hemos conseguido que vistan de corte y vayan monísimas. Pues estamos ya pasando la mitad del libro y llegamos al COVID. El COVID. Porque pasan cosas... Ah, no, la mitad. No, la mitad pues hay COVID y la gente hace unas reflexiones, si queréis lo dejamos aquí. Porque... No, esa parte final, digamos, es la que va a dar lugar a la comuna en Caltanissetta, ¿no? Claro. Es decir, el encierro y la experiencia que cada uno de los personajes tiene de ese encierro hace que se den cuenta de cómo han añorado las relaciones interpersonales y de cómo su mundo se ha zarandeado y ha empezado a hacerse conscientes de la fragilidad humana, ¿no? Y de la fragilidad además del sistema en el que vivimos, que cualquier cosa lo puede hacer saltar por los aires, ¿no? Y entonces, como están todas ya al borde de la edad de la jubilación, se plantean un futuro en común, ¿no? Buscar una forma, y eso es montar su particular comuna, ¿no? Ese recurso es un guiño también a mis compañeros de facultad, con los que durante años he comido en el bar de la facultad muy mal, pero donde esas comidas eran estupendas por la conversación. Sí, hablábamos de todo lo divino y de lo humano, y uno de los proyectos que tuvimos fue el hacernos un retiro para la vejez, ¿no? Y bueno, pues siguiendo las teorías de Leonardo Sciascia y por ahí, por eso el nombre de Caltanissetta es un pueblo de Sicilia, en honor de Sciascia, al que no se cita demasiado, pero que está ahí escondido, que con todo un sistema de convivencia muy anarquista, muy libre, muy autogestionario, ¿no? Entonces, bueno, pues es un homenaje por mi parte a amigos con los que he convivido durante muchos años, profesionales, y con los que también
descubrimos el mundo, ¿no? Pues creo que nos hemos a lo mejor alargado un poquito más de la cuenta y solo decir eso, que ya lo has dicho tú antes, pero bueno, quiero remarcarlo, ¿no? Es un canto a la amistad, es a la amistad de verdad, no a los amiguetes que están fenomenales, ¿no? Y ese tipo de amistad que te permite vivir con pasión, no perder las ilusiones, eso que se dice que por a veces se pierden las ilusiones, las ganas, etc. No, estos no han decidido que eso no de nada y seguir adelante. Y muchas gracias, no sé. Gracias a ti, que te lo has leído con mucho interés. Se nota. Sobre todo la autora, o de este, no tanto, a lo mejor de algún otro, y hacemos una rondita corta y nos vamos al ambigú, ¿parece? Si hay alguien, si no, pues en el ambigú hay tiempo de preguntar lo que queráis. No, yo quería comentaros una cosa que no se ha dicho, y es que yo, en el fondo, me empiezo a ser conocida como narradora, pero en el fondo yo soy poeta, es decir, que yo siempre he escrito poesía. Lo que pasa es que tuve un trauma adolescente que me impidió siempre publicar poesía. Mis primeros versos adolescentes se los enseñé a mi padre. Y me dijo, están bien, pero escribes como una solterona. Y entonces dije, nunca más. Nunca más. Pero bueno, ha sido azaroso, ha sido puro azar. Porque fui a presentar uno de mis libros a Madrid, a una tertulia de conocidos, amigos, poetas, escritores y demás, y una de las personas que estaba en el público se entusiasmó y me dijo, ay, yo quiero algo tuyo, te lo voy a... Ellos tienen una pequeña editorial que se dedica exclusivamente a la poesía, a sacar plaquettes como los franceses del 19, y entonces, bueno, pues me dijo, mándame cosas tuyas. Entonces le mandé unos cuantos poemas míos sueltos y que se llama Versos de los ratos perdidos, y entonces bueno, pues ahí hay una muestra que si alguien se lo quiere llevar pues son 6 euros y contribuiréis a la causa de mi ONG. Y no sé, si alguien quiere preguntar algo que diga. Pero comentas que dejaste el verso, pero lo dejas, ya sé que temporalmente no, de cara a la galería, pero tú seguirías escribiendo versos. Sí, yo tengo resmas de versos escritos, o sea, sí, tengo mucha producción poética, lo que pasa que, bueno, es difícil publicar poesía, es muy difícil publicar poesía, hay que presentarse a los concursos, desde mi experiencia que he sido jurado de alguno, pues resulta que están dados de antemano, te pongas como te pongas, incluso estando dentro del jurado, y entonces, bueno, tampoco tengo yo ningún afán de competir ni de que me den premios, o sea que... Y bueno, pues cuando hay alguien conocido, amigo o no sé qué, y hay una circunstancia que lo propicia, pues se lo paso por email y que haga con ese verso lo que quiera, ¿no? Con ese poema lo que quiera. Pero bueno, aquí se hizo una selección de poemas recientes, muy recientes. Y son de los ratos perdidos, efectivamente. Son de esos flashes coyunturales, a veces muy descriptivos, a veces más reflexivos, en fin. Incluso me atreví con un par de haikus, que está todo el mundo empeñado en hacer haikus, pues hice un par de haikus. Yo también sé hacer haikus, pero vamos, ahí los tenéis si os apetece, pues... Pues ala. Bueno, pues a lo que hemos venido, a comprar la camiseta, versos y tomar los que nos Muchas gracias. Gracias a vosotros.